Trump, que va cumpliendo alguna de sus promesas, y nosotros vamos a pasar del presidente de Estados Unidos al presidente de Rusia. Vladimir Putin también hablaba en las últimas horas, en medio de estas conversaciones que se han producido en Estambul, más de 6 horas de diálogo entre Rusia y Estados Unidos, la segunda reunión que ha tenido lugar en las últimas semanas, en la última semana concretamente, tras la reunión en Arabia Saudí. Y Adrián, ha llamado la atención un mensaje, un aviso de Vladimir Putin, tenía pinta de que era hacia Donald Trump, hablaba de básicamente un boicot, unas interferencias, unas injerencias en estas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Decía que algunos no están del todo satisfechos y que van a hacer lo que sea para sabotear estas conversaciones. Imagino que en este caso Putin también se refería a Europa. ¿Cuánto de cierto puede haber? ¿Hasta qué punto pueden intervenir para romper estas relaciones, estas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos? Sí, probablemente este mensaje de Vladimir Putin no ha estado dirigido a Donald Trump, sino más bien al público en general y al público de los dos países, tanto de Estados Unidos como de Rusia, ¿no? Porque, claro, es difícil de creer que Donald Trump no sea consciente de ese peligro. Es decir, Donald Trump sabe a lo que se ha enfrentado en su propio país, sabe que ha sido víctima de un doble intento de atentado, es decir, que se ha recurrido absolutamente a todo para impedir que él llegue al poder. Entonces, sabe perfectamente que esas fuerzas que controlaban Estados Unidos y que siguen controlando Europa, pues se van a oponer con todas sus fuerzas a que esos acuerdos o esos comienzos de negociación entre Rusia y Estados Unidos avancen o por lo menos avancen significativamente, ¿no? Yo creo que eso es algo que ellos y yo creo que todos dábamos por supuesto desde el principio, entre otras cosas porque son fuerzas que en absoluto están preocupadas por la finalización de la contienda, por la paz, sino que al contrario, llevan 2 años intentando, en una estrategia de escalada, intentando que esa victoria, superar de alguna forma esa prevista victoria rusa en Ucrania a través de una escalada bélica que no sería otra cosa que una guerra europea, por llamarle de alguna forma, ¿no? No han escatimado esfuerzos ni riesgos para poner en marcha esa estrategia y, por lo tanto, si de pronto se abre una dinámica que puede suponer el cierre del conflicto en la práctica, reconociendo por parte de Estados Unidos esa victoria a Rusia, como se está haciendo, pues esto es radicalmente contrario a los intereses de esas élites, digamos, europeas. Ha mencionado Vladimir Putin la palabra élites, por cierto, ¿no? De esas élites en este momento fundamentalmente europeas, si se quiere. Y, por supuesto, van a hacer lo que sea necesario. Si estaban dispuestos a poner en marcha una guerra mundial para que el conflicto no terminara como a ellos no les gustaba, pues evidentemente van a estar dispuestos a lo que sea para evitar que esas negociaciones avancen, ¿no? También hay que decir que ha habido declaraciones de distintos responsables de Rusia, en concreto del viceministro de Asuntos Exteriores, Ryabkov, transmitiendo prudencia en cuanto a las expectativas que desde la propia Rusia deben hacerse con respecto a estas negociaciones, que efectivamente ya son importantes desde un punto de vista mediático, de imagen, de clima diplomático, pero que les faltan hechos, les faltan realidades. Es decir, les falta ir más allá de las palabras, de las promesas, de los tiras y aflojas, para que se transformen en realidades concretas que le permitan a Rusia verificar que no están ante una trampa, digamos, ante una trampa estratégica. No parece, por ahora, que sea ese el contexto. De hecho, al contrario, yo creo que desde el primer momento esas dudas de que desde Estados Unidos pudiese haber un intento de forzar un alto el fuego que tácticamente hubiera beneficiado militarmente, hubiera beneficiado a Ucrania, pues han desaparecido rápidamente del contexto. Yo creo que en el momento en que Rusia ha dicho esto no tiene sentido, la guerra está como está y las negociaciones no pueden ser un pretexto para intentar dar un vuelco a la relación de fuerzas en el frente, ¿no? Y yo creo que esto ha sido admitido inmediatamente. Ese concepto de alto el fuego previo ha desaparecido del mapa y vemos cómo a poco
tanto desde ese punto de vista conceptual como desde el punto de vista del calendario, incluso estas negociaciones se van adecuando progresivamente a lo que era el calendario ruso. Es decir, un calendario estratégico en el que ellos ya tienen ganada la guerra de desgaste y ahora solo es cuestión de tiempo, que pueden ser meses o puede ser quizás alrededor de un año, en el que para que las fuerzas de Ucrania colapsen y se produzca ya definitivamente también la victoria de Rusia en el ámbito territorial. Entonces, eso es un contexto que se va a verificar de una forma u otra, en el que Estados Unidos sí puede ayudar a que se adelante. Es decir, sí, simplemente recortando una parte de esas ayudas que han sido fundamentales para que Ucrania mantenga el esfuerzo bélico y sin las cuales la guerra hubiera durado semanas. Estoy hablando de ayudas económicas, estoy hablando de provisión de armamento y también, y muy importante, las ayudas de inteligencia y de conexiones satelitales, que han sido fundamentales y que podrían serlo también si en un momento determinado Estados Unidos dice, bueno, vale, de acuerdo, voy a ayudar a que la guerra efectivamente termine, corto mis ayudas al ejército de Ucrania y ya este ejército no tiene posibilidad de subsistir en el frente por más que por algunas semanas, ¿no? Bueno, estos hechos, estas realidades están en manos de Estados Unidos. Hasta ahora no se han puesto en la práctica, no se han puesto en práctica. Por lo tanto, bueno, no es extraño también que haya una cierta prudencia por parte de Rusia, lógica. Entonces, están muy satisfechos desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista del ambiente diplomático, geopolítico que esto está creando, porque está rompiendo muchas barreras, pero faltan los hechos, faltan esos hechos que son los que pueden dar seguridad también a la parte rusa de que efectivamente esto va en serio y no es un juego dialéctico más de Donald Trump. Bueno, pues a la espera de conocer más detalles sobre estas conversaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, también hablaba un poco en la línea de lo que comentaba ahora Adrián. Decía que, bueno, pues que estas primeras conversaciones, estos primeros contactos están levantando ciertas esperanzas. También hay que tener en cuenta que, claro, venimos de 4 años de un hielo total, ¿no? De una relación prácticamente rota, al borde del abismo, decían, entre Rusia y Estados Unidos, y este deshielo pues es una buena noticia para todos. Santiago, ¿qué opinas de este mensaje de Vladimir Putin, que venía a decir que hay que tener cuidado, ¿no? Que puede haber gente, fuerzas, élites que intenten sabotear estas conversaciones? Es cierto, yo creo que ese sabotaje, mejor dicho, sabotajes en plural, yo creo que se llegan produciendo desde los primeros intentos de negociación en Minsk. La prueba es la guerra posterior y evidentemente pues habrá muchos intereses, incluso no ya solo por parte de Ucrania, sino que incluso dentro de Estados Unidos contra Trump, algunos muy controlados supongo en Rusia contra Putin, etcétera, que no estén interesados en que esa paz se negocie. Pero claro, ¿qué es la paz en el fondo? Pues la paz en el fondo no es más que el orden impuesto por los vencedores en un conflicto bélico, en una guerra. La paz en sentido abstracto, generada por una suerte de asociación feliz entre personas que se comportan entre sí como teletubbies, eso no existe. Siempre la paz es un orden impuesto por un poder que ha conseguido implantar eso, su paz. La Pax Romana en la antigüedad era la paz del Imperio Romano. La Pax Americana, lo hemos comentado en la primera respuesta a la primera pregunta, era la paz que instauró Estados Unidos en Europa Central y Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ahora qué toca en Ucrania? Pues impulsar una Pax que sea en parte rusa y en parte estadounidense, sin contar con Estrasburgo, sin contar con Bruselas y sin contar con Berlín. ¿Qué capacidad pueden tener las naciones de la Unión Europea para, no ya sabotear, porque lo dudo, sino si acaso torpedear negociaciones de paz? ¿Qué capacidad de maniobra pueden tener pues los ucranianos para torpedear esas negociaciones de paz cuando Zelensky mismo estaría en disponibilidad, en disposición para acceder a esas negociaciones, para digamos, transar en esas negociaciones a la hora de conseguir una situación mejor de la que está? Puede que le muevan el sillón dentro de Ucrania, seguramente muchísima gente allí le tenga muchas ganas. Sería muy interesante ver cómo puede acabar Zelensky en los próximos 3, 4, 5 años, si no más allá, si es que llega a vivir los mismos. Yo no sé si llegará a viejo Zelensky, pero lo que está claro es que
después de la paz, después de la tormenta realmente no llega la calma. Después de la tormenta, en este caso de la guerra, llega una paz, una tensa paz, que es muy parecida a la tensa paz que durante muchos años todavía hoy viven los Balcanes después de las guerras yugoslavas. Y está por ver qué tipo de reacción podrá tener el poder político ucraniano que quede cuando hayan visto que los territorios que Rusia ha ganado no los va a devolver ni los va a ceder. Evidentemente no lo va a hacer porque sería tonto Putin si después de una campaña bélica en la que se apropia de un territorio, encima ganando esa guerra, cediera a esos territorios. No hubiera tenido ningún tipo de sentido. Yo creo que las negociaciones van a ir por los cauces por los que quieran Trump y Putin, haciendo equilibrios entre los dos para ver a qué situación se llega. Pero evidentemente estas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos con respecto a la paz de Ucrania no son más que negociaciones de cara también a las próximas relaciones bilaterales que Rusia y Estados Unidos van a tener. Con lo cual, en cierto sentido, y con esto acabo mi respuesta a esta pregunta, yo diría que Ucrania al final no ha sido más que la excusa a través de la cual tanto Estados Unidos como Rusia han reafirmado su poder geopolítico a nivel internacional y teniendo en cuenta que la Unión Europea ha sido la gran perdedora, pues Ucrania no deja de ser, en el fondo, algo más que la gran perdedora. Es decir, se ha visto incluso, se podría llegar a decir, que Ucrania como Estado, como uno de los 15 estados postsoviéticos que han quedado, ha sido quizás, junto con Armenia, diría yo, el que mayor fracaso ha sufrido en su desarrollo posterior a 1991. La historia de Ucrania es una historia triste, sin duda. Bueno, pues a la espera de Ucrania y de Volodymyr Zelensky, mañana, por cierto, con su viaje a Washington, que también va a ser fundamental para conocer cómo termina este conflicto. Luis, lo que estábamos comentando son las palabras del presidente ruso, de Vladimir Putin, hablando sobre estas conversaciones, estas esperanzas también que se empiezan a ver en Rusia y también esta cautela de la que antes hablaba el propio Adrián. ¿Cómo ves tú las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos y este mensaje, este aviso de Vladimir Putin? Pues yo creo que estamos inmersos en una negociación, cada uno va a intentar favorecer sus posiciones maximalistas. Es verdad, es muy difícil que Rusia renuncie a los territorios que ha conquistado, sino para qué ha hecho la guerra, si ahora tiene que devolver todo lo que ha ganado territorialmente hablando y después de todo el desgaste que ha sufrido en estos 3 años, pues sería un poco ilógico y además está habitado por étnicamente rusos, personas que hablan la lengua y que tienen una conexión muchísimo mayor con Rusia que con Ucrania. Por tanto, ahí sí que no cabe mediar porque ahí hay una línea roja de Putin que también es una línea roja para Zelensky, aunque Zelensky ya se está poniendo también medio de perfil con algunas manifestaciones. Yo creo que desde la Casa Blanca y ahora pues cuando vaya presencialmente como se suele decir, le leerán la cartilla, le dirán cuáles son las condiciones. Precisamente ahí tenemos también el acuerdo de las tierras raras. Estados Unidos quiere recuperar aquello que ha ido dando y el esfuerzo que ha ido haciendo para sostener a Ucrania, y Donald Trump pues es un hombre de negocios y va a intentar recuperarlo lo cedido, que él lo entiende como un préstamo, y eso es lo que le cortó Macron, ¿no? Le dijo que no era un préstamo, sino que era otra cosa. Bueno, pues ahí Donald Trump está pendiente de también sacar su parte del pastel. La posición de Zelensky cada día que pasa es más complicada. Es verdad que durante los 3 años de guerra ha sido el interlocutor, ha sido el líder y ha demostrado pues una valentía que al principio no se esperaba de él. Creían que iba a ir más en línea con el cómico que representaba en esa serie que le hizo famoso, pero ha demostrado tener madera de líder y aguantar lo indecible durante estos años de guerra. Pero el hecho de ser un líder que precisamente está no quemado desde el punto de vista mediático interno, que también, sino que desde la perspectiva negociadora es alguien que es totalmente rechazado por Rusia. Él incluso lo ha dicho ya, él está dispuesto a renunciar, pero no a cualquier precio, a cambio de que Ucrania entrara ya en la OTAN. Como sabe que esto no es posible, pues quizás se ha tirado este órdago.
ha apuntado demasiado alto, sabiendo que no se va a poder cumplir y, por tanto, él no va a tener que dimitir. Estamos asistiendo a bueno, es como un sainete en el que cada uno pues va haciendo de cara a la galería una serie de manifestaciones, lanzando globos sonda, precisamente con el objetivo de defender esas líneas rojas, esas posturas y todo aquello que entiende que no debe ceder en ningún momento. Pero por detrás hay otra cosa y Donald Trump ha debido de hablar con Zelensky, le ha dicho que esto tiene que pararse y que se puede parar de dos maneras, o dejando a Ucrania abandonada a la suerte de Rusia, o bien a la manera de Donald Trump, que es negociando e intentando frenar, entre comillas, la total adhesión de Ucrania a Rusia, que es lo que podría esperarse si Estados Unidos se retira. Los países europeos seguirían suministrando armamento a Ucrania, pero evidentemente los arsenales europeos no tienen la capacidad que tienen los americanos y esto se notaría, la invasión, pues una Ucrania indefensa ante la invasión rusa, por mucha bravura que tenga el pueblo ucraniano, como ha demostrado también en este periodo, pues sería insuficiente para contener la avanzada de las fuerzas de Moscú, y eso sería la completa desaparición del territorio. Es decir, que entre lo malo y lo peor, a Zelensky se le está diciendo que tiene que elegir evidentemente lo malo. Pero aquí, claro, los Estados europeos, sobre todo esos que se reunieron en esa, no es una conferencia, yo creo que fue más un encuentro que tampoco alumbró ningún acuerdo, también quieren tener su palabra y es también lógico que quieran estar en la mesa, aunque nadie los espere ni los invite, yo creo que deberían estar. Pero también los Estados europeos se están dando cuenta de todo lo que nos puede venir, sobre todo en los 4 años de presidencia de Donald Trump, que es una Europa que tenga que apostar más por sí misma, por desligarse o desconectarse de algunas de las líneas que nos han mantenido tan cercanos a los Estados Unidos a día de hoy, como por ejemplo las cuestiones de defensa. Y a partir de aquí, pues también desde las instituciones europeas está avanzando que Ucrania, si todo va bien y sigue el ritmo de las reformas que se esperan, podría entrar en la Unión en 2030, justo más o menos coincidiendo con el fin de la administración Trump 2, ¿no? Lo que saldrá de todo esto, pues evidentemente una Ucrania mermada, una Ucrania que seguirá siendo independiente, pero eso casi que lo podemos tener claro. La cuestión o la incógnita es qué Ucrania saldrá, hasta dónde llegará el mordisco que le pegue Rusia a Ucrania. La comunidad internacional, sobre todo los países europeos, no tendrán otra que aceptar que la violación del derecho internacional que Putin ha lanzado pues ha salido bien, y esto ya veremos también a lo que nos aboca en el futuro. Pero en un futuro, en un plazo breve de tiempo, pues quizá podamos ver también a los europeos reconstruyendo Ucrania, que precisamente es el camino por el que parece que nos adentramos desde las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Pero por el lado estadounidense, ojo, porque Donald Trump sigue sin desvelar el contenido de esta conversación con Putin, y el contenido yo creo que tiene muchísimas claves para entender cómo se va a resolver todo esto de las que estamos llamando conferencia de paz o reuniones de paz, que yo creo que es haber forzado a Zelensky a sentarse en la mesa y aceptar lo que le digan tanto de Moscú como de Washington, aunque sea un poco a regañadientes.